Hola, muy buena tarde a todos amigos. Bienvenidos a su canal Explicando el Derecho y bienvenidos a la presente cápsula jurídica. No he podido subir contenido tanto como yo quisiera, pero seguimos subiendo contenido. A veces por cuestiones de trabajo se complica un poco, pero aquí seguimos. Muchas gracias por todo el apoyo que me brindan. El día de hoy, en la presente cápsula jurídica, voy a hablar de un tema muy recurrente y en el que existen muchas dudas al respecto. Estoy hablando de la manera en que se pueden regularizar los bienes inmuebles de las personas cuando adquieren algún bien y pues bueno, tienen ciertas particularidades que no en todos los casos se pueden regularizar de la misma manera. El día de hoy les voy a hablar sobre esas maneras en las que se puede regularizar un bien. En primer lugar, tenemos la regularización por medio de un juicio que se llama usucapión o también es conocido como prescripción adquisitiva. Tengo un video ya anterior en donde hablo de manera específica y clara sobre ese procedimiento de usucapión. Pero bueno, este procedimiento de usucapión se puede realizar cuando nosotros adquirimos un bien por medio de un acto traslativo de dominio, que puede ser un contrato de compraventa, una donación, etcétera, y ese documento le falta esa forma legal, esa formalidad para ya poder ser considerado una persona propietaria, porque nosotros tenemos un contrato privado, la mayoría de las veces de compraventa, pero no está inscrito en el registro público, no tenemos escritura pública y pues nosotros para poder tener esa seguridad jurídica respecto de un bien, pues podemos optar por esta forma, que es el juicio de usucapión. El juicio de usucapión requiere que demandemos al titular registral. Si nos vendió el titular registral directamente, pues no tenemos tanto problema porque se demanda a esa persona y esa persona pues tiene que contestar la demanda. La mayoría de las veces o la mayor parte de los asuntos de este tipo, pues la parte demandada pues no contesta la demanda o en su caso se allana a esa demanda, es decir, acepta lo que la persona que está demandando fue cierto, más que nada la operación de compraventa y que pues se haga la inscripción en el registro público a nombre del nuevo adquiriente. Este juicio es necesario contar con un titular registral forzosamente. Este juicio no se puede llevar a cabo si el inmueble no está registrado en el Instituto de la Función Registral, que se conoce también como el registro público, que es donde está toda una base de datos que se le da publicidad a esos bienes inmuebles y a nombre de quién están. Si nosotros tenemos un titular registral, podemos optar por este juicio, pero también tenemos otra característica que es que tengamos una causa generadora. Como lo expliqué en ese video previo, se detalla de manera puntual todas las características que se necesitan para este juicio, pero si nosotros tenemos un contrato de compraventa, hemos estado más de 5 años viviendo en un inmueble, habitándolo, estando en calidad de propietarios en cierto modo, de manera pacífica, de manera continua, nosotros podemos optar por este juicio en ese lapso de 5 años. Ahora, también este juicio se puede hacer por un lapso de 10 años que requiere la ley, cuando nosotros sabíamos a lo mejor que existían vicios en el documento y cuando existen vicios en el documento tenemos que esperar el lapso de 10 años para que podamos hacer ese juicio de usucapión que se llama de mala fe. Cuando nosotros, por ejemplo, adquirimos directamente del titular registral o, por ejemplo, el titular registral le vendió a un tercero y ese tercero nos vendió a nosotros, pues nosotros ahí tenemos la certeza de ese tracto sucesivo o de esas compraventas que se fueron haciendo a lo largo del tiempo. Si nosotros tenemos manera de acreditar toda esa situación, podemos optar por esa usucapión de buena fe. Y en caso de que nosotros, por ejemplo, compramos, pero no era el titular registral, no tenemos manera a lo mejor de acreditar que la persona que nos vendió tenía esa facultad o tenía los derechos para vender, pues bueno, tendríamos que esperar ese lapso de 10 años para nosotros poder hacer nuestro juicio de usucapión. Que este juicio de usucapión
va a ser específicamente para que nos declaren de poseedores que nos hemos convertido ya en propietarios. Esa es la finalidad de ese juicio de usucapión. Y la sentencia lo que va a hacer es, una vez acreditada esa usucapión, es ordenar la inscripción de la sentencia en el registro público de la propiedad para que nosotros ya aparezcamos como propietarios ante el registro público. Con eso ya podríamos darle certeza legal a nuestro bien y a la propiedad que tenemos respecto del mismo bien. Esa es una forma para regularizar los bienes, lo que es el juicio de usucapión, que como ya lo dije es un requisito forzoso que esté inscrito en el registro público. Ya la cuestión del plazo de 5 o 10 años va a depender de las características que tenga nuestro contrato, pero ese es un medio para poder regularizar la propiedad de los bienes. También tenemos otra manera de regularización de bienes, que es cuando no están inscritos en el registro público. Cuando un bien del cual nosotros tenemos la posesión y que adquirimos los derechos por medio de algún contrato traslativo de dominio, porque eso es específico y lo explico en otros videos, solamente los actos que pueden ser susceptibles de usucapión o de que nosotros podamos adquirir el pleno derecho son los actos que son originarios, es decir, que hicieron una compraventa, una donación, una permuta. Si estamos, por ejemplo, viviendo en una casa en comodato, que coloquialmente le llaman que me prestaron la casa, en arrendamiento o en alguna otra característica que nada más nos ceden la posesión, es decir, el uso del bien, no podríamos hacer ningún juicio para regularizarlo y que nosotros nos convirtamos en propietarios. Aquí forzosamente se necesita una posesión originaria, que es ese acto traslativo de dominio. Ahora, si nosotros tenemos nuestro contrato, como lo comenté, regularmente es un contrato de compraventa, pues nosotros ya tenemos los derechos, pero ahí estamos impedidos para realizar el juicio de usucapión. Aquí nosotros lo que tendríamos que hacer es un juicio ante los juzgados, que propiamente no es un juicio, perdón por la palabra, es un procedimiento que nosotros hacemos ante el juzgado para que se pueda hacer la inscripción, para que se pueda crear ese antecedente registral y nosotros poder estar ante el registro público con esa anotación de que nosotros somos los poseedores de ese bien, es decir, el juicio el procedimiento de inmatriculación. Es una inmatriculación judicial porque se hace ante los juzgados. También existe otra inmatriculación que es administrativa, que se hace ante el Instituto de la Función Registral, pero yo les voy a hablar de la inmatriculación judicial. Como el nombre lo dice, este procedimiento es un procedimiento judicial no contencioso. Esto quiere decir que no vamos a demandar a ninguna persona, no va a haber ninguna controversia respecto de la posesión del bien. Aquí la finalidad es, yo tengo mi contrato de compraventa, yo soy el que tiene los derechos del bien, pero como no existe un registro en el Instituto de la Función Registral de ese bien porque nunca ha sido inscrito, yo puedo hacer esta inmatriculación para que se cree una matrícula, se cree un dato específico en el que digan, este bien inmueble lo inmatriculó tal persona por medio de una declaración que hizo ante un juzgado, por medio de un procedimiento judicial no contencioso. Ya en otro video propiamente voy a hablar sobre la inmatriculación, los requisitos que necesitamos como documentos, el trámite que se hace y la sentencia que nos emiten en ese tipo de procedimientos. Pero en este tipo de inmatriculaciones también tenemos que tener por lo menos ese plazo de 5 años para poder realizarlo, porque para la inmatriculación nos pide los mismos requisitos que para la usucapión, es decir, estar de manera pacífica, continua y pública, y ese plazo de 5 años mínimo para nosotros poder alegar que estamos de buena fe por medio de nuestro contrato traslativo de dominio. Esta inmatriculación judicial la hacemos teniendo esa certeza de que no está inscrito. ¿Y cómo vamos a tener esa certeza? Bueno, tramitando con los requisitos necesarios ante el Instituto de la Función Registral un certificado que se llama de no inscripción.
Ahí el Instituto de la Función Registral nos va a emitir un certificado en el que va a decir, respecto del bien ubicado en tal, con tales colindancias, con tales medidas, con tales superficies, se hizo una búsqueda y no existe inscripción de ese predio. Ese certificado va a ser base para nosotros poder hacer esa inmatriculación, porque es evidente que si existe algún antecedente en el registro público, en el IFREM, de ese bien, pues tendríamos que optar por la usucapión para poder regularizar el bien. Pero en este caso, si no existe inscripción, es lo que hace este procedimiento de inmatriculación, crearle una matrícula, crearle un antecedente en el Instituto de la Función Registral a ese bien. Así que ya tenemos dos formas de poder regularizar nuestra posesión que tenemos con base en esos contratos de traslativos de dominio. Una es la usucapión, cuando el bien inmueble está inscrito, y la otra es la inmatriculación, cuando el inmueble carece de antecedente registral o no se encuentra inscrito en el registro público de la propiedad. Me refiero a IFREM, registro público, porque es exactamente lo mismo para fines prácticos, para que no haya confusión de por qué me refiero de uno u otro. Son exactamente lo mismo, nada más que recientemente pues cambió su denominación, ya no se llama registro público, sino se llama Instituto de la Función Registral. Ya tenemos esas dos formas de regularizar nuestra propiedad. Ahora, hay una tercera forma de poder regularizar nuestra propiedad, que esto es un otorgamiento de escritura y firma de la misma. Este otorgamiento de escritura y firma de la misma no necesitamos un plazo como en la inmatriculación o como en el juicio de usucapión, porque esta se da en relación al contrato que se firmó, es decir, una persona me vende a mí por medio de un contrato de compraventa, de donación, cualquier acto que sea traslativo de dominio. Yo tengo mi contrato, ya le pagué a la persona, pero yo lo que quiero es que aparezca mi nombre, pero híjole, todavía no tengo los 5 años para poder hacer mi juicio de usucapión, o se encuentra inscrito y por lo tanto no puedo hacer la inmatriculación. Entonces me queda la opción de hacer el otorgamiento de escritura y firma. Este juicio se hace en contra de la persona que me vendió, pero esa persona que me vendió tiene que ser forzosamente el titular registral para que opere. ¿Por qué lo comento? En la actualidad, el juicio de otorgamiento de escritura y firma no establece como requisito justificar que la persona a la que le estoy demandando ese otorgamiento sea el titular registral. Ya en unos videos posteriores hablaré específicamente sobre cómo se desarrolla este juicio de otorgamiento de escritura y firma y cómo es que lo regula el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que tiene una diferencia sustancial en este tipo de cuestiones. Pero forzosamente necesitamos un contrato donde nos hayan transmitido el dominio del bien y que la persona a la que vamos a demandar sea el titular registral, aunque la ley no nos lo exija. ¿Por qué? Porque cuando sale favorable la sentencia de ese otorgamiento de escritura y firma, se ordena turnar los autos al notario para que la persona que me vendió acuda y firme esa escritura. Y en caso de que no lo haga, el juez lo va a hacer en su rebeldía. Pero ¿qué pasa? Si yo hice el juicio en contra de una persona que no era el titular registral, es decir, hay un titular registral, este le vendió a otro, luego este le vendió a otro, pero ese otro me vendió a mí. Yo tengo con base en la ley actual, yo puedo demandar el otorgamiento de escritura y firma a quien me vendió directamente, aunque no sea el titular registral. Mi sentencia, si yo acredito que le pagué la totalidad del precio y que ya no existen obligaciones por cumplir, va a salir favorable esa sentencia de otorgamiento de escritura y firma, pero cuando lleguemos ante el notario con esa sentencia, nos vamos a detener y no vamos a poder dar cumplimiento, no se va a poder elaborar esa escritura, porque no existe esa prelación, esa certeza de la adquisición de ese bien, por lo que el notario va a estar impedido para levantarnos
esa escritura e inscribirla al registro público. Por lo tanto, aunque tengamos una sentencia muy bonita y que nos declare que es el juicio de otorgamiento de escritura y firma fue procedente, no vamos a poder cumplir la finalidad que es que se inscriba nuestro nombre. Por lo que, para cuestiones prácticas, hay que hacerlo solamente cuando quien nos vendió sea el titular registral. Este juicio sí o sí pasa ante notario para que se elabore la escritura. Este juicio es más gravoso en cuestión económica, porque sí pasa ante notario, no como la inmatriculación, no como la usucapión. La usucapión y la inmatriculación pasan directo al registro público o al Instituto de la Función Registral para poder hacer su inscripción. Por una cuestión más que nada social, porque antes la ley sí establecía que tanto en la inmatriculación como en la usucapión pasara ante notario y del notario se hiciera la inscripción. Pero por una cuestión social de que es muy evidente que la regularización de bienes es una cuestión que ha provocado muchos conflictos y que casi no se hacía por lo costoso que era forzosamente pasar ante notario en todos los casos, pues por esa situación social se modificó la ley y pues ya quitaron esas disposiciones en las que se establecía que tanto en la inmatriculación como en la usucapión pasara ante notario. Hoy la ley establece que se inscribirán directamente en el registro público de la propiedad. Por lo que habría que evaluar todas estas situaciones, porque si nosotros tenemos un año viviendo en un inmueble y nosotros ya queremos que se regularice, pues sí tendríamos que hacer un gasto mayor para la escrituración si queremos tener ya sí o sí esa certeza. O por ejemplo, si ya tengo 4 años y ya voy a cumplir los 5 años para poder hacer la usucapión, pues habría que ponderar si nos esperamos un poco para hacer la usucapión o hacemos el juicio de otorgamiento de escritura y firma para que pase ante notario y el notario haga la inscripción respectiva en el Instituto de la Función Registral. Habría que evaluar esa situación, pero como les digo, voy a hacer un video futuro sobre la inmatriculación judicial y voy a hacer otro video sobre el otorgamiento de escritura y firma ya de manera muy particular, los pormenores que tiene cada juicio. Este video es con la finalidad de hacerles saber o para que puedan estar enterados de las maneras en que pueden regularizar un bien inmueble, que es el juicio de usucapión, la inmatriculación judicial y el otorgamiento de escritura y firma. Aquí en estos tres casos cada uno tiene sus peculiaridades, como ya lo vieron. Habría que checar cada caso en particular, las condiciones que tenga su contrato que hicieron, el tiempo que lleve, los requisitos que tiene el contrato, si se cumplió todo, si nosotros verificamos que la persona que nos vendió tenía la facultad para vendernos o si nos vendió directamente titular registral, si estaba inscrito, si no estaba inscrito. Todas esas situaciones habría que verificar para saber de manera exacta y correcta cómo regularizar nuestro bien para nosotros tener esa certeza jurídica frente a todo el mundo. Porque esa inscripción en el registro público, si bien nada más es un acto de publicidad, porque el registro público es lo que hace dar publicidad a todos esos actos jurídicos, no menos cierto es que esa publicidad también otorga protección frente a terceras personas, porque mi acto es público, mi acto es conocido por todo el mundo porque es información a la que puede acceder todo el mundo, de, mira, este bien inmueble está a nombre de tal, ok, eso te da mayor protección frente a otras personas que, por ejemplo, quieran llegar a decir, oye, es que yo tengo mi contrato porque me vendió tal persona, híjole, ¿qué crees? Pues el titular registral es esta persona, tengo que mandarlo a llamar a juicio para saber si esa persona, si salió de su patrimonio ese bien o para que haga lo necesario para defender el bien del cual ante el registro público es el propietario. Por eso es importante esa regularización de los bienes, pero todo va a depender de las características que tenga el caso en concreto. Espero haya quedado claro esta pequeña explicación. Como lo dije, el del juicio de usucapión, sí hay un video donde explico de manera detallada los requisitos y la manera en que puede proceder, pero de las otras dos maneras voy a hacer unos videos futuros que espero no sean tan lejanos. Yo creo van a ser los próximos videos que aborde, pero espero les guste esta información y sea de utilidad para que ustedes estén sabedores de qué acción es la más prudente que pueden realizar
para poder regularizar lo que les corresponde o lo que adquirieron para tener esa seguridad jurídica a ustedes. Espero les haya gustado el presente video, no sin antes pedirles me sigan apoyando, sigan compartiendo estos videos para llegar a más personas. Y pues bueno, por mi parte sería todo en este video. Muchas gracias y que todos tengan una excelente tarde.